Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte. Vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González, incorporado, 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, Avenida Independencia, esquina General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bien, vamos a saludar. Hay noticias económicas que son positivas. Más de 155,000 empleos en el trimestre, en el cuatrimestre. Eso es una buena nota que pase el Banco Central. Reservas, el Banco de Reserva, la verdad que esa política de ir al corazón del barrio de la diáspora, como ha sucedido con el Banco de Reservas, fue primero a Madrid, hizo negocio por más de 100 millones de dólares, no de pesos, pero 1.200 y algo, no recuerdo bien, pero eso fue el año pasado, creo. Pero esta vez el Banco de Reserva fue de nuevo al corazón del Washington High, como se dice, y a Lawrence, que eso es por Massachusetts, cerca de Boston, por ahí, esa ciudad de Boston es una ciudad de Massachusetts, del estado. Pero que el banco realizara operaciones de más de 3,000 millones de pesos, 400 y algo inmuebles negociados en esa feria inmobiliaria. Eso dice muy bien de la política que tiene el banco de acercarse a la diáspora dominicana, principalmente por Europa y en el área de Estados Unidos, esa parte este de Estados Unidos, Nueva York, New Jersey y la zona de Connecticut, y todos esos estados que están cerca, Rhode Island, el estado de Massachusetts, es decir,
los dominicanos que están concentrados en el lado este de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo importante que yo veo de esto? ¿Cuántos dominicanos han sido estafados? Dominicanos residentes en los Estados Unidos, en Europa, han sido estafados por habilidosos vividores, embaucadores que van, le engañan, le hacen ver proyectos virtuales o proyectos que supuestamente se están ejecutando aquí y encuentran testigos para todo eso. Y entonces lo hacen invertir dinero para luego terminar siendo estafados. Entonces la gente, no es verdad que usted le vaya a vender, como se dice, pajaritos en el aire, pues ya nadie cree en eso. Ya la gente está advertida de que hay muchos atracadores en el mercado inmobiliario dominicano y por eso se han recogido. Es entendible. El banco, como es una entidad dominicana, del Estado dominicano y una entidad seria y ya vieja del país y el banco más grande de este país, que es el Banco de Reservas. Entonces el administrador ha tomado la decisión de ir allá al corazón del barrio de la diáspora, léase, al Washington High, y fíjense el resultado, más de 3.000 millones de pesos en más de 400 inmuebles que fueron adquiridos. Vamos a ver cuántos son los inmuebles, que yo vi la nota por aquí, muy bien recogida, 5.450 visitantes, señores. Oigan eso, fueron a esa feria inmobiliaria organizada por el Banco de Reservas. Estamos hablando de... Vamos a ver por dónde está el dato que yo leí por aquí. Bueno, 5.450 visitantes. Bueno, ¿y dónde que veo? Pero no lo veo ahora aquí, pero bueno. El asunto es que fueron 1.350 millones de pesos en Madrid. Eso fue en la feria efectuada por Banreservas en Madrid y 3.106 millones financiados en esta segunda feria inmobiliaria de Nueva York y Lawrence. Leí por ahí, sé que son 400 y algo inmuebles adquiridos por la diáspora en la zona de Nueva York y en la zona este de los Estados Unidos. Y eso está muy bien, porque es un liderato que ha tomado el Banco de Reservas. Y eso habla muy bien de una institución de los dominicanos que se acerque a los dominicanos y que le garantice a ellos que su dinero está bien invertido, bien seguro. Ahí no hay fallos y ya son inmobiliarias que están verdaderamente organizada, bien registrada y segura. Muy bien, eso hay que felicitarlos, está muy bien. Bueno, vamos a ver, porque la verdad que la sociedad nacional, ¿qué será lo que está pasando, Dios mío? ¿Por qué no estamos viendo tantos? El partido oficial, el PRM, nosotros hemos señalado aquí que ese partido va a confrontar muchos problemas en los comicios del 2028. A veces se puede pensar que uno está en el poder y el poder garantiza el triunfo. Eso es casi una verdad en la República Dominicana, pero tengo que decir casi porque muchos que han estado en el poder lo han perdido por mala gestión. La gente se siente frustrada y le niega su voto. No le atraen los candidatos y la gente entiende que ha sido estafado políticamente hablando. Muchas veces para llegar viene uno con unos discursos tan atractivos, discursos demagógicos como se acostumbra a decir, y a la gente
se le convence de que hay que votar por algo nuevo. Y todo el mundo sabe lo que ha pasado en las veces que esa familia política ha vendido el cambio como proyecto de gobierno y la gente termina frustrada. El PRM, que ya tiene esa experiencia atrás, pienso yo que debe recapacitar y ver cómo puede ir corrigiendo los errores que se están acumulando. Uno dice, bueno, en las elecciones de 2028, ¿qué tiempo necesitan ustedes? Me imagino yo que le puede preguntar, no necesariamente un opositor, pero sí un observador, tal vez riguroso del proceso, y le pregunta, por ejemplo, a la dirigencia del PRM, bueno, ¿qué tiempo que ustedes necesitan para dejar una obra efectiva, eficiente, que ustedes le muestren al pueblo que se puede confiar en ustedes? Y eso, ¿qué va a decir el Partido Revolucionario Moderno después de ejercer el poder 8 años? Que tenga obras que andan todavía ahí, sin terminar. Obras que hace 5 años que se iniciaron, o 4 años y pico que se iniciaron. Y andan todavía, no voy a decir a medio talle, pero hay muchas que están en condiciones de atraso, que ya es una vergüenza. Yo me reí mucho leyendo una noticia de China, que en China construyeron un puente, el puente más alto del mundo abrirá en China. Ese puente, señores, ese puente en la provincia de Guizhou alberga 90 de los 100 puentes más altos del mundo, esa provincia de China. Entonces, dice que abrirá en junio ese puente de 625 metros sobre el nivel del río. No del mar, no, del río donde está. Es decir, eso es una altura respetable, porque estamos hablando del puente más alto del mundo. Ahora, ¿qué es la noticia que me llama a mí la atención? Después de 3 años y medio en construcción, el puente del Gran Cañón de Huangjiang sobre el río Beipán en la montañosa provincia Guizhou de China abrirá en junio. Es decir, señores, 3 años y medio, ese puente que es una bestialidad, como se dice. Hoy ustedes se imaginan los ingenieros del PRM trabajando un puente así, hay que darle 800 años, porque señores, si el 9, que es una tontería prácticamente, eso va a tener 4 años. Ese puente 3 años y medio. Ustedes me dirán, bueno, pero es que en China están los recursos, en China están la mano de obra que es abundantísima. Todo eso es verdad. Pero cuando usted ve un proyecto de ese tipo, que se hace en 3 años y medio, es porque hay una verdadera maquinaria de trabajo estatal, porque allí también hablamos que hay mucha gente y hay mucha mano de obra y hay recursos, pero también aquel país no es chiquito, aquel es un país grande y es al mismo tiempo que le está sirviendo a toda esa población de China. Son 1.300, 1.400 millones de seres humanos. Eso no es cosa pequeña. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Las obras detenidas, el gobierno no ha sido efectivo en eso. Se ha quedado en reparacioncitas y cosas de eso que nosotros le hemos dicho, que qué es lo que le pasa al presidente. Entonces el presidente no tiene como... Señores, usted ve un juego de fútbol, por ejemplo, y usted ve como un manager de esos equipos cambia jugadores. No pueden ver a unos agotados, otros cansados, otros que no están efectivos, y entonces usted los saca y cambia. Bueno, los cargos públicos, pero en el béisbol, en todos los deportes, usted ve cómo se sustituyen jugadores.
Entonces, los gobiernos, si usted no puede dar efectividad, no se ve efectividad en el trabajo y usted tiene tantos problemas y le ocasiona problemas, pero este gobierno no ve que le ocasionan problemas. O sea, funcionarios que no son buenos, pero siguen ahí y siguen los problemas y se agudizan, se agravan y nadie le importa eso. Pero eso va a pasar factura. Yo lo he dicho, aquí en el 2024 hubo esas elecciones con una reelección montada del presidente, una reelección montada con un dineral. Pregunta uno, primero, no es la reelección del presidente, sino es un candidato que tiene que escoger ese partido. Segundo, los recursos aparecerán como aparecieron para el presidente. Bueno, eso hay que ver qué va a pasar con el uso y abuso del uso de los recursos públicos, porque las cosas se van poniendo más difíciles. Los gobiernos están endeudados, el país tiene una fuerte deuda, el gobierno ¿de dónde va a buscar más dinero? Preguntará a la gente, bueno, más préstamos, ya no hay más Aerodón, ya Aerodón avanzó su cuarto, como se dice. El oro tiene sus dificultades, no hay tanto oro ya como para que en el 2028 tal vez la mina esté bien, excelente. Pero los recursos comienzan a agotarse. Y además, las caras de los candidatos o del candidato que vaya a luchar contra la oposición es un candidato que usted sabe que tendrá sus dificultades de pegada porque son muy joven o flores de un día, como yo le llamaba. Ahora, la oposición, usted puede jugar a la división de la oposición. Muy bien. La oposición puede estar dividida y usted aprovecha esa situación y se cuela. Muy bien. Pero ahora hay una situación en que el PRM, yo me he atrevido en mi Nostradamus electorero o electoral, mejor dicho, yo me he atrevido a decir, si esto sigue, porque hay como un murmullo solo que yo no sé si el gobierno lo percibe, pero hay mucha gente que se está disgustando, que se siente disgustada porque no ve el efecto positivo de la acción del gobierno, se ve como si estuviera atado. Más todos estos casos de corrupción, estos casos de narcotráfico, ¿cómo es posible que ese partido esté todavía, como diríamos, lanzando, como se dice, a la opinión, o mejor dicho, al mercado, lanzando gente con tantas taras por el narco? Ya no es un caso aislado, son muchos casos que se han visto ya. Entonces la dirigencia comienza a negar que no conoce a esa gente, que esa gente se cuelan, pero que ellos no saben de eso. Señores, este pueblo no está durmiendo. Y esas cosas, aunque el gobierno no lo protege, porque la verdad que si lo reclaman de Estados Unidos se lo llevan, pero mientras tanto están ahí. Es decir, en el partido y en el gobierno no hay un organismo, un comité de vigilancia de que esa gente que están señalados, marcados, miren señores, apártense de esto, renuncien de ahí, pero salgan del mercado político, porque es que esto nos va a marcar, nos está haciendo mucho daño. Pero nadie dice eso. Entonces hay atraso en los servicios. La gente se está sintiendo mal, los campos, los caminos andan muy mal. Los servicios hospitalarios, los servicios de agua potable, ahora agravados con estos problemas de las lluvias, no hay duda que se le agravan los problemas. Pero es como que el gobierno no tiene una efectividad, este funcionariado no se mueve, está como si fuera un contrato que tiene con el presidente. El presidente tiene un contrato con estos funcionarios de que tiene que ser 8 años. Y entonces uno no entiende qué es lo que está pasando. Hay tantos problemas y la gente se está quejando tanto.
Y usted lo observa en esos noticiarios y toda esa gente y protesta en la ciudad, en los pueblos del interior principalmente. La gente se está quejando mucho. Y yo no entiendo un gobierno que ha manejado muchos recursos y un partido que tiene tan alta representación como es el PRM. Pero parece que la gente se está disgustando. Los funcionarios, usted busca una cita con un funcionario, eso no lo reciben. El funcionario busca 1000 excusas para no recibirlo a usted. Usted no puede salir a buscar una cita. Y si usted no consigue una cita, imagínense los que estamos aquí, no conseguimos una cita con un funcionario, los que estamos en la ciudad, imagínense usted de una persona del interior profundo. Eso es una verdadera catástrofe. La gente eso le hace sentir muy mal. Entonces, cuando usted está en la oposición y usted habla y dice tanto como le pasó a este partido, el PRM, hay que pensar lo que puede la gente deducir después de 8 años de gestión y usted sentirse como cómplice de los mismos problemas que usted denunciaba. Eso se ve y se siente muy mal. Aquí parece que en el PRM, yo no sé si será por la juventud, no conocen los efectos de la gente, de los gobiernos atrás. Los gobiernos que no cumplen, que no se siente su efectividad, su calidad, la gente lo toma en cuenta. Aquí, repito, no se pueden llevar de esa reelección el presidente Abinader, que fue una reelección montada, como hemos dicho, sobre la base, primero de esos juicios, que no hay duda que eso afectó al Partido de la Liberación Dominicana, ha disminuido ya, la gente misma aprecia que todos esos desmanes fueron cometidos contra ellos, que el presidente Abinader luce fresco en el cargo, no tiene esas ambiciones de que es un hombre que es muy rico. El presidente Abinader es un joven que dinámico, tallita por aquí, por allí, por allá y por acullá. Y eso no hay duda que crea un ambiente atractivo en la gente. Bien, los recursos abundantes, muy abundantes, y la conducta manijrota, porque es decir, el dinero está, pero el dinero se regala, no se invierte. Entonces, en un ambiente así, se puede garantizar una reelección indiscutiblemente. Y para mí, eso fue lo que sucedió. Pero si la gente no ve el efecto obra pública, que es donde yo estoy viendo por qué estos retrasos, pero el dinero ha estado ahí, se ha presupuestado, y los préstamos, un país que debe 74 mil millones de dólares hoy, y que no se puedan terminar esas obras, y la gente protesta y habla y grita. Yo creo que el PRM tiene que revisarse. Y le van a preguntar, yo estoy seguro, por fin, ¿qué tiempo que ustedes necesitan en el poder? Porque es que le dimos 8 años. Y las dificultades para las obras de envergadura son muy notables, muy visibles. Y eso yo pienso que le va a pasar factura, además de las inconductas, indiscutiblemente. Que eso sí es verdad que es grave. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos.
Banco Central de la República Dominicana. 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bien, de ese comentario anterior, yo me he puesto a ver, el PRM es un partido joven y de mucha gente joven, y sus funcionarios son jóvenes, y sus candidatos son jóvenes. Pero esa política antijoven, como se dice, que tiene montada, porque aunque uno sabe, casi es una aberración decir uno que es una mala política, por ejemplo, controlar el desorden, el ruido, el caos que hay de la gente en la calle, como dicen esos botellones, como le llaman en España, de esa bebedera que tienen los jóvenes en las calles y esa cierta permisividad, los colmadones y todo eso. Pero usted no puede irle poniendo tanta traba a la gente. Uno sabe que hay que controlar el ruido y el desorden. Pero uno sabe además que mucho ruido que se comete aquí no se controla, porque aunque usted diga que el ruido de los colmados molesta, muy bien, la música alta molesta, pero también un vehículo acelerado con un tubo de escape estruendoso, igual que las motocicletas, pero hay que controlar ese ruido también. Porque si no, la gente va viendo que nada más se controla un ruido, pero no se le pone presión al otro. La policía está actuando con mucha dureza. Esa gente joven, usted ve las redes y ve la gente, el comportamiento, y va a los colmados y ve que la gente se está disgustando. Los jóvenes principalmente. Entonces ese partido tiene que comenzar a ver esas cosas. Por ejemplo, en los barrios hay que tener cuidado. Yo me acuerdo una vez, cuando don Antonio Guzmán era presidente, hubo un canal de televisión, el Canal 13, me acuerdo. Yo no me acuerdo si era un señor apellido Semorile, creo que era el dueño de ese canal. Pero ese canal comenzó un programa de visita a los focos de problemas. Problemas de basura, problemas de suciedad, problemas de agua estancada, problemas de falta de asfalto, problemas de falta de agua potable, problemas de electricidad, etcétera, todo eso. Ese canal era tan gráfico, iba al lugar del hecho y sacaba eso en crudo, como se dice, sin editar, y eso pasaba, y la gente con esas quejas, yo recuerdo que eso era tan gráfico, y la gente entonces comenzó a ver aquello, y todo el encanto del gobierno de don Antonio Guzmán, los primeros 2 años, que fue encantador, porque el pueblo estaba ya harto, como se dice, de la guardia de Balaguer, porque hay que decirlo eso, y nosotros lo decíamos en tiempo de Balaguer, en los 12 años. Se lo decíamos a nuestros amigos y a nuestros jefes, que yo lo he citado aquí otra vez, de que el pueblo dominicano ya estaba cansado de cierta actitud represiva de la Fuerza Armada participando a la franca en la política, y la gente le molestaban esas cosas. Ya se sentía esa molestia, y terminó en el naufragio del 78 para el Partido Reformista.
Así de sencillo. Y después vino Salvador, 8 años de abajísmo para el reformismo. Entonces, ese Canal 13, me acuerdo yo, que en una oportunidad fueron por los Minas, por los Tres Brazos. Ahí había un vertedero de basura enorme. Y muchísimas moscas y el hedor y ratas y animales muertos tiraban allí. Bien, eso era motivo como para que al llegar la prensa la gente se alarmara, saliera a decir que eso era una barbaridad para el barrio. Tener ese basurero ahí al lado porque le estaba haciendo imposible tener una salud, qué sé yo, a los niños y a las personas mayores y a todo el mundo, a los adultos y a los menores, tuvieran una salud buena y no expuesta. Y recuerdo que el Canal 13 cuando fue, como se dice, pensaba que iba a comer con su dama, como se dice. Bueno, y este basurero aquí, todas estas ratas y todos estos animales muertos, ¿ustedes cómo se sienten? ¿Qué le dicen al gobierno que venga y le resuelva este problema? Y yo recuerdo que hubo una gente ahí que dijeron, no, espérese, ese basurero no se puede quitar de aquí, porque de ahí es que nosotros vivimos. Y dice el periodista, ¿cómo? El reportero. ¿Que ustedes viven de este basurero? Sí, de aquí que nosotros vivimos, mi hijo, pero lo que vivimos por aquí. Nosotros somos buzos que nos metemos a buscar los desperdicios y las cosas de valor que vienen aquí. Léase cuestiones de aluminio y de hierro y etcétera, etcétera. Oigan cómo es la gente. Es decir, ese basurero no le molestaba a esa gente. Ese basurero era para ellos una fuente de riqueza. Eso es complicado en los barrios. El barrio que tiene una calle principal ahí, pero detrás hay centenares de viviendas en traspatio, en los barrios, porque no nos vamos a poner locos, nosotros conocemos este país. Entonces la gente que vive atrás, allá, como se dice, alejado de la calle de afuera, el parque de esa persona es la calle principal o el colmadón que esté por ahí, que le toca su música y le vende y le fía, y esa gente con su música, esa es su diversión, a veces que no tienen ni luz para oír allá o ver su televisión en el barrio profundo, pero ahí tienen la luz, es una plantita o un inversor que tiene el colmado tiene la música, ese es el ambiente de esa gente ahí. Usted va y la policía le quita esa bocina porque molesta y la gente dice, no, esa bocina no nos molesta, déjenosla ahí, pero le llevan la bocina. Entonces esa cosa va creando una serie de problemas, de disgusto, y eso se está reflejando. Yo no sé si es que los estrategas del Partido Revolucionario Moderno no se están dando cuenta, los motoristas. Yo estoy seguro que si el PRM investiga a los motoconchistas, esa gente se le va a regar, como se dicen, porque es que mucha gente de esa que vive de ese motor, tiene su familia, porque no todo el que anda en un motor de eso es robado. Pero la policía muchas veces actúa como si esos motores fueran robados. Mucha gente no tiene todo el papeleo, pero no es robado. Y hay como un asedio contra los motoconchistas. Eso trajo problemas en las elecciones. Yo recuerdo por unas declaraciones que dieron en el partido, PRM. Dieron unas declaraciones como que eso era una plaga. Yo no sé si fue el presidente o a quién fue que se le atribuyó que dijo que esa gente eran una plaga. Eso se regó como moca, como se dice, se regó como la verdolaga. Y eso hubo como quien dice, hubo que levantar bandera el PRM para aclarar esa situación, porque ese motoconchismo se regó. Y imagínense los miles, los centenares de miles de motoristas que tiene este país. Pero la gente se va regando, como se dice, y esas cosas van molestando. ¿Usted cree que Puerto Plata debe tener un año con el teleférico dañado? ¿Qué va a pasar? Tal vez no le han hecho una huelga porque el señor Paliza, el ministro de la presidencia, es de ahí y puede y tiene los equipos humanos allí y los mecanismos para parar cualquier protesta. Es verdad.
Pero llega un momento que la gente se desespera porque ese es un mecanismo de negocio, de comercio para la zona, porque es un atractivo turístico y se mueven gente por ahí. Eso. Pero sí, señores, si ustedes no le terminan eso, ¿cuál es el daño que pueda tener ese teleférico de Puerto Plata para que eso no sea reparado? Así hay puentecitos. Yo quisiera saber, pero voy a llamar a don Orlando, un amigo mío. Si el puente que nosotros mostramos aquí, en Arroyo del Medio abajo, en la provincia de María Trinidad Sánchez, si han reparado ese puente, que ojalá lo hayan reparado, repito. Pero así hay centenares de obras y problemas que hay en el interior y la gente se siente mal. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con el gobierno? ¿Qué va a pasar con el PRM de 2028? Eso es lo que yo me pregunto, porque la gente le va a preguntar al PRM, por fin, ¿qué tiempo que ustedes necesitan? 3 periodos, 4, para hacer una obra que se inició allá en el 20. La gente la va a recordar esas cosas. Y yo creo que eso va a hacer que la gente se sienta muy mal. Pero en el PRM hay muy buenos estrategas que probablemente opinen lo contrario a lo que yo estoy diciendo. Pero esos gobiernos que son así, terminan uno calificándolo como más gobiernos que son más aliento que soluciones. Y cuando eso era así el gobierno de Hipólito Mejía, el gobierno de Hipólito Mejía era un gobierno de mucho aliento. Y el presidente Hipólito Mejía andaba para arriba y para abajo, estimulando a la gente y refrescándole y abrazándolo, alentándolo. Pero las soluciones no venían. Este gobierno, el presidente está luciendo así, con mucho aliento, pero no se ven las soluciones. Y eso, como se dice, no solo de pan vive el hombre, como se dice, o como se acostumbra a decir de esa expresión. Pero bien, bueno, parece que el pacto por la patria, eso es otro muerto, porque ese era un buen espacio para discutir la problemática haitiana. Es decir, el presidente, pienso yo, debió motivar a los líderes que visitaron o que tuvieron su reunión con él, a que se discutieran, a que se integraran a ese pacto, el pacto por la patria, que fue un trabajo que está bien editado, que tiene todo un plan, que participó mucha gente de mérito, de mucho valor ahí. Están las universidades, partidos políticos. Ahí nada más había que integrar al PLD y a la Fuerza del Pueblo. Integrar a Leonel Fernández y al señor Danilo Medina. Solo eso es lo único que había que hacer. Ahora, independientemente de la cumbre, porque el presidente le informó, uno no sabe qué fue lo que se informó allí. Pero si se quieren discutir las 15 medidas que el presidente anunció que se iban a tomar, eso están de más porque están en el pacto. Todo lo que hay que hacer con el problema haitiano está en ese pacto de nación. Si uno lee ese pacto de nación, todo está contemplado para regularizar no a los haitianos, sino para poner la casa en orden, la casa migratoria ponerla en orden, porque también, por ejemplo, si yo hubiera sido invitado a esa cumbre, yo le digo, presidente, por fin, ¿cuáles son las estadísticas que usted está manejando aquí? Porque cada día sale una estadística distinta. Ayer o el viernes, no se recuerda, 14,000, no sé, son unos números que da migración. Fueron 14,000, no sé si en la semana o en el último mes, no sé, o sea, creo que lo tengo por ahí. Mire, hay que poner la cosa clara, porque aquí al pueblo dominicano se le está bombardeando con informaciones que uno no sabe si son informaciones falsas. Usted cada semana tiene una información distinta de la cantidad de haitianos que son repatriados.
o los que se van voluntariamente. Yo no sé quién es que lo cuenta, si hay un pasadero de estos mecánicos que va registrando con un contador, que va registrando los pases. Pero se le ponen unos números que usted piensa que es verdad, que la cosa va tan rápido y que son tantos los haitianos que hay aquí que estamos prácticamente inundados. Pero tú no los ves, esa es la verdad. Pero esa política llevada al CES, un organismo que eso no ha hecho nada, ese organismo no resuelve nada. Leonel Fernández planteó el CES porque era una salida a no tener que ir al Palacio. Muy bien, que él la evadiera por ahí. Evado el Palacio, por lo menos, citando el CES. Pero desde el punto de vista práctico, eso no va a funcionar ahí, porque ahí hay gente que no sabe ni tienen que ver con esto. Ni tienen las calidades tampoco, ni tienen ni la experiencia, y algunos ya están deformados, que son gente que actúan por ONG y de pro haitiano, y gente que viene de la izquierda, y todo como se dice, un mestizaje en lo que hay en ese CES. Lo ideal era ese cuerpo del Pacto de Nación, que ahí todos los rectores de las universidades participaron. La mayoría de todos los partidos políticos, excepto los dos líderes que están ahí, porque a Hipólito Mejía no había que convocarlo porque es del partido de gobierno. Entonces los únicos dos que faltaron, repito, a ese Pacto de Nación fueron Leonel Fernández y Danilo Medina. Integrémonos aquí y vamos a discutir ahí, que aquí están las medidas, están en el pacto, todo está ahí. Miren, ¿qué ustedes opinan de seguimos con el Bandex? Financiando tecnologías. Sí, excelente, vamos, es muy bien. Bueno, excelente para la sustitución de la mano de obra o reducir el uso de mano de obra haitiana. Excelente, esa medida no es mal. Miren, el muro lo vamos a hacer más fuerte, más largo, más inviolable. Excelente. ¿Quién se va a oponer a medidas como esa? Miren, vamos a repatriar todo esto, las parturientas, le vamos a poner un freno a esto, porque no puede seguir el país recibiendo tanto vientre abierto y estas mujeres pariendo como locas. Hoy, ¿qué líder político se puede negar a eso? A menos que sea jurado un pro haitiano. Y en el PLD ha dado prueba de que tiene un compromiso, parece, con esa política. Vamos a una breve pausa y regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero.
No vengo solo a sorprenderte. Vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bien, de ese compromiso del Partido de la Liberación Dominicana de Danilo Medina, porque en su gobierno hubo no solamente expresiones, sino gestos y acciones de índole pro-haitianas, todos lo sabemos. El ministro de la presidencia, que era Gustavo Montalvo, un pro-haitiano jurado y comprometido, aparentemente, por sus relaciones. Nombramientos que se hacían verdaderamente imprudentes. Embajadores, el embajador en Puerto Príncipe era pro-haitiano jurado. Flaxo es un organismo de pro-haitianos. El Flaxo es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Ese organismo en Santo Domingo ha estado integrado por pro-haitianos. Tuvo vigencia en el gobierno de Danilo Medina. E incluso han seguido en este gobierno, porque el vicecanciller era director de ese Flaxo también. Son gente pro-haitiana. Entonces yo he dicho que ese colectivo de pro-haitianos fue instalado ahí por el gobierno, por eso yo me he puesto al margen de la política migratoria del gobierno. Yo he dicho que este gobierno a mí no me convence. Tal vez a los líderes les convencerá, pero a mí no me convence, porque las medidas que toma el gobierno son medidas que uno, por eso hablo de las estadísticas, que uno no sabe por dónde que andan los tiros. Además, el muro no es muro, el canal se hizo muchísima bulla, se sacó músculo y pecho y nada. Y los haitianos hicieron el canal. El río lo desviaron. El ejército decidió venderse. Muy efectivo contra las drogas, el ejército. Pero contra los haitianos entrando en masa, no hay forma de que el ejército actúe con seriedad. La frontera nunca ha estado cuidada, parece. O está cuidada para que los bandoleros no entren, pero para que entren todo el que quiera por ahí pagando, no hay problema. Cosa que yo he dicho, ojalá los expresidentes convenzan al presidente, mire, de las medidas que usted anunció, de las 15 medidas, hay una de los oficiales superiores. Mire, Manuel Fermín tiene 1 año hablando, o 5 años diciendo que manden allí a los generales que están de más, echando barrigas en las oficinas, ojalá vayan a los cuarteles, de tantos que son. Pero esa gente, si usted lo manda a la frontera y le dice, mire, general, por ahí no puede pasar un haitiano más. Si agarramos un camión cargado de haitianos, o una camioneta, o una jipeta por ahí, en Mao, o donde fuere, por ahí, fuera del área de la frontera, usted va a ser despedido. Ese señor no tolera que un guardia de eso comience a hacer negocio allí, aunque vaya y le lleve una funda de peso, porque el general va a cuidar su rango y hasta su figura y su personalidad, porque venga acá. Usted no puede tampoco vender su insignia como su rango, venderlo como si fuera batata o pan. Eso no puede ser, porque un militar también tiene su dignidad. Pero ese militar no quiere caer allí. Él va a poner el orden. Y si tiene que mandar a ahorcar un raso de esos delincuentes, lo hacen. O aquí hubo militares que eran capaces de eso, que yo lo he citado muchísimas veces aquí. Pero hay que actuar. Entonces, por eso yo sigo pensando que cojan el pacto, que yo lo he leído muchísimos puntos de eso del pacto aquí, bien documentado, repito, bien trabajado, y ahí está todo, pero lo que hay que aplicarlo, no es decirlo, es aplicar eso. Y no se puede confiar en el PLD. ¿Por qué? Porque si yo observo un señor que fue embajador en Puerto Príncipe,
pro haitiano, pues yo creo que hasta su mujer es haitiana, pero él actúa más como un haitiano que como un dominicano. ¿Quién es este señor? El señor Alberto de Pradel. Ese señor fue embajador en Puerto Príncipe de República Dominicana, y oigan las opiniones de este caballero. Esto fue en 2016 que este señor dijo eso. Dijo en una charla en la sede del Flaxo, en Gascue, citó algunos mitos que, a su entender, han impedido las buenas relaciones del país con sus vecinos haitianos. Con esa gente nosotros esos son los más lejanos, de los cercanos nuestros esos son los más lejanos. ¿Y cuáles son esos mitos que este señor cita para que nosotros nos sintamos o seamos lejanos de esos cercanos vecinos que tenemos? Dice él, uno de ellos es pensar que Haití es cualquier cosa. En ese sentido dijo que muchos han tratado de presentar a los haitianos como sanguinarios, cuando en realidad son considerados en gran parte del mundo como héroes. Usted oye lo que opinaba el embajador dominicano de Danilo Medina y de Hipólito Mejía, óigase bien, 2000-2004, en Puerto Príncipe. Ese señor decía eso, que no son sanguinarios, y vaya a Haití a ver qué es lo que hay. Él no se atreve a ir a Haití como está Haití ahora mismo. Pero antes de eso, con un presidente que fue juramentado por una bruja, que le puso la banda presidencial y que asesinaba a los enemigos prendándole fuego en plenas calles de Puerto Príncipe. Pero él dice que no son sanguinarios. Muy bien, pero más. Otro mito, de acuerdo al ex diplomático, es el que muchos dominicanos piensan que la matanza de Moca en 1805 fue contra dominicanos, cuando en realidad fue contra españoles que tenían a negros esclavizados. Oigan cómo es que piensa. Ese señor ha sido 2 veces embajador dominicano en Puerto Príncipe. ¿Usted cree que una gente que opine así, que niegue el degüello de Moca, fue a españoles que mataron? Oigan lo absurdo de eso. Los haitianos degollaron a españoles en 1805. Éramos supuestamente una colonia, de verdad, salíamos de la colonia francesa y caímos en todavía éramos colonia de Francia en 1805, porque en 1808 fue que vino el cambio a la España boba, el trabajo de don Juan Sánchez Ramírez, el brigadier. Hoy quienes no eran criollos, o aquí habían español criollos, hijos de español y de negro y de todo ligado aquí, los criollos dominicanos. Esos fueron los asesinados. Él lo negó, él dijo que eso es un mito de nosotros los dominicanos. Ese ha sido embajador 2 veces de nosotros en Haití. ¿Usted cree que gobiernos que patrocinen embajadores de este tipo pueden ser gobernantes o pueden ser líderes que pueden dar soluciones a que nosotros impidamos que Haití tome casi el control de nosotros aquí? Entonces, el gobierno lo que tiene que irse a ese pacto, juntarse con la gente que firmaron ese pacto y decidir lo que se tiene que decidir, que no hay que ser tampoco un especialista para saber lo que hay que hacer con una población haitiana que ya nos va a sobrepasar. Así de sencillo. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.